Hay preguntas que persiguen a la humanidad por siglos, preguntas que dividen naciones, que rompen amistades, que nos obligan a mirarnos al espejo y decidir quiénes somos realmente. Y esta es una de ellas: ¿el fin justifica los medios? Hoy vamos a hablar del hombre más odiado y más leído del Renacimiento, el filósofo que se atrevió a escribir lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. Un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de manipulación, pero cuyas ideas siguen gobernando el mundo 500 años después. Te voy a contar una historia que te va a incomodar, que va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre el poder, la moral y el éxito. Porque cuando termines de escuchar esto, tendrás que elegir de qué lado estás. Y antes de que avancemos con esta historia explosiva, suscríbete y comenta de dónde nos estás viendo, porque lo que viene te va a hacer replantear todo. Florencia, 1513. Un hombre camina por las calles polvorientas con la mirada baja, los hombros caídos, la ropa gastada. Los vecinos lo señalan, murmuran a sus espaldas. Ese hombre fue alguien. Ese hombre tuvo poder. Niccolò Machiavelli, secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina durante 14 años, ahora no es nadie. Lo torturaron, lo encarcelaron, lo exiliaron a su pequeña granja en las afueras de la ciudad. Sus antiguos colegas lo evitan como si llevara la peste. Su familia apenas puede comer. Y en las noches, cuando todos duermen, él enciende una vela y escribe. Escribe con furia, con desesperación, con una lucidez brutal que cambiará el mundo para siempre. ¿Qué escribió ese hombre arruinado que hizo temblar los cimientos de la filosofía política? Escribió la verdad que nadie quería admitir. Escribió que los buenos no siempre ganan, que la bondad puede ser debilidad, que a veces la crueldad es necesaria, que el poder no perdona a los ingenuos. Escribió El Príncipe, el libro más peligroso jamás escrito. Y desde ese momento, su nombre se convirtió en una maldición. Maquiavélico, manipulador, inmoral, diabólico. Pero aquí está el problema. Aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Y si Maquiavelo no era malvado? ¿Y si simplemente era honesto? ¿Y si todo lo que escribió es exactamente cómo funciona el mundo, nos guste o no? Vamos al principio. Niccolò nació en 1469 en una Florencia que era el epicentro del Renacimiento, pero también una ciudad constantemente al borde del colapso. Italia no era un país unificado, era un campo de batalla donde reinos, repúblicas y el papado luchaban sin cesar por territorio y poder. Florencia era rica, culta, hermosa, pero también vulnerable, rodeada de enemigos. Y Maquiavelo, desde joven, entendió algo fundamental. En política, la supervivencia es lo único que importa. A los 29 años fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería. No era un cargo glamoroso, pero le dio acceso a los secretos, a las negociaciones, a las traiciones. Viajó por toda Italia y Francia como diplomático. Conoció a reyes, papas, condottieri, mercaderes. Y observó cómo los débiles eran devorados, cómo los compasivos eran traicionados, cómo los que jugaban limpio morían primero. Vio cómo César Borgia, el hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, conquistaba territorios enteros, con una mezcla de astucia, brutalidad y carisma, y Maquiavelo tomó notas. Luego vino el desastre. En 1512, los Medici regresaron al poder en Florencia con ayuda de tropas españolas. La República cayó. Maquiavelo, leal a la República, fue arrestado. Lo acusaron de conspiración. Lo torturaron con lastrapado, una técnica donde te cuelgan de las muñecas con los brazos atados a la espalda y te dejan caer bruscamente, dislocándote los hombros. 6 veces. 6 veces sintió cómo sus articulaciones se separaban, cómo el dolor explotaba en su cuerpo, y no confesó nada porque no había nada que confesar. Lo liberaron, pero lo exiliaron. Ya no podía trabajar en política. Ya no tenía influencia. Ya no era nadie. Y fue en ese exilio, en esa humillación, donde nació El Príncipe, porque Maquiavelo entendió que si no podía tener poder, al menos podría entender cómo funciona. Y más importante, podría enseñarlo. El Príncipe es un manual de supervivencia política. Y es brutal en su honestidad. Maquiavelo dice que un gobernante debe ser temido, no amado, porque el miedo es confiable y el amor es voluble. Dice que un príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la bondad lo destruye. Dice que las promesas se pueden romper si mantenerlas te perjudica. Dice que la crueldad bien usada puede salvar más vidas que la compasión mal aplicada. Dice que en política, la apariencia importa más que la realidad, que debes parecer virtuoso aunque no lo seas,
y el mundo se escandalizó. La Iglesia puso El Príncipe en el índice de libros prohibidos. Los moralistas lo llamaron obra del diablo. Durante siglos, admitir que habías leído a Maquiavelo era casi una confesión de perversión, pero aquí está lo irónico. Todos lo leían en secreto. Los reyes, los políticos, los generales, todos estudiaban a Maquiavelo mientras públicamente lo condenaban, porque sabían que tenía razón. Ahora bien, ¿hace esto que Maquiavelo sea malvado? Pensémoslo. Cuando un médico te dice que tienes cáncer, ¿es malvado por diagnosticarte? No, es honesto. Maquiavelo diagnosticó la política. Describió cómo funciona el poder en un mundo imperfecto lleno de personas imperfectas. No dijo que debería ser así. Dijo que es así. Piénsalo de esta manera. ¿Te gustaría vivir en un mundo donde tu líder es tan bondadoso que otros países más crueles lo destruyen y a ti con él? ¿Prefieres un gobernante que sea amable pero incompetente, o uno que sea duro pero efectivo? Maquiavelo argumentaba que la responsabilidad de un líder no es ser un santo, es proteger a su pueblo. Y a veces eso requiere decisiones que desde un púlpito moral parecen terribles, pero que en la realidad salvan vidas. Tomemos un ejemplo concreto. Maquiavelo escribe sobre César Borgia y cómo pacificó la región de Romaña. La región estaba sumida en el caos, bandidos y señores locales oprimían a la población. Borgia envió a un hombre llamado Remiro de Orco, un ejecutor brutal que impuso orden con mano de hierro. La violencia disminuyó, la gente pudo volver a trabajar en paz. Pero Remiro se volvió tan odiado que amenazaba la estabilidad. Entonces Borgia hizo algo calculado y terrible, ordenó ejecutar a Remiro y exhibió su cuerpo partido en dos en la plaza pública. El mensaje fue claro, la crueldad excesiva no sería tolerada, pero el orden se mantendría, y la gente, aliviada, apoyó a Borgia. ¿Es esto monstruoso? Sí. ¿Funcionó? También sí. Aquí es donde la mayoría se incomoda, porque Maquiavelo nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. El mundo no funciona según nuestros ideales. Funciona según dinámicas de poder, miedo, interés propio y supervivencia. Puedes gritar que eso está mal, puedes exigir que cambie, pero mientras tanto, esa es la realidad. Y los que la ignoran, pierden. Pero espera, hay algo más profundo aquí. Porque Maquiavelo no estaba celebrando la crueldad, estaba advirtiendo sobre la ingenuidad. Estaba diciendo que si entras al juego del poder creyendo que las buenas intenciones son suficientes, serás devorado. Y cuando seas devorado, todos los que dependían de ti también caerán. La bondad sin poder es impotencia. Y la impotencia, en un mundo violento, es complicidad. Ahora déjame hacerte una pregunta que te va a molestar. ¿Cuántas veces en tu propia vida has tenido que mentir para proteger algo importante? ¿Cuántas veces has tenido que ser duro con alguien porque ser amable habría empeorado las cosas? ¿Cuántas veces has tomado una decisión impopular porque sabías que era necesaria? Si eres honesto, la respuesta es muchas. Todos somos un poco maquiavélicos. Todos hemos entendido, aunque sea por un momento, que a veces el mundo nos obliga a ensuciarnos las manos. La diferencia es que Maquiavelo lo admitió, y por eso lo odiamos, porque nos muestra quiénes somos realmente cuando nadie está mirando. Aquí está el verdadero genio de Maquiavelo. Separó la política de la moralidad. Antes de él, se asumía que los gobernantes debían ser guiados por la virtud cristiana, que el buen rey era el rey piadoso. Maquiavelo dijo, eso es un cuento de hadas. Un gobernante puede ser piadoso si tiene la suerte de gobernar en tiempos de paz y prosperidad. Pero cuando llega la crisis, cuando hay guerra, hambre, traición, la piedad sola no salvará a nadie. Necesitas pragmatismo, necesitas estrategia, necesitas voluntad de hacer lo necesario. Y esto no es cinismo, es responsabilidad. Porque cuando tienes el destino de miles de personas en tus manos, tu primera obligación no es mantener tu conciencia limpia, es mantenerlos vivos. Pero aquí está el peligro. Aquí está donde Maquiavelo puede ser malinterpretado. Porque si crees que el príncipe es una licencia para hacer lo que quieras sin consecuencias, lo has entendido mal. Maquiavelo no decía que puedes ser cruel por placer. Decía que puedes ser cruel cuando es necesario, y que esa necesidad debe ser calculada, no emocional. La crueldad gratuita destruye. La crueldad estratégica, usada raramente y con propósito, puede construir. Es la diferencia entre un cirujano que amputa una pierna gangrenada para salvar una vida, y un torturador que mutila por sadismo. Ambos causan dolor, pero las intenciones y resultados son completamente diferentes. Entonces, ¿Maquiavelo era malvado o realista? Yo creo que era desesperadamente realista. Era un hombre que amaba a Florencia, que quería verla libre y fuerte.
y que había visto demasiadas veces cómo los buenos perdían porque no estaban dispuestos a jugar el juego como realmente se jugaba. Escribió El Príncipe como un grito de frustración y como un manual de supervivencia. Quería que su ciudad, que su país, dejara de ser víctima. Y aquí está lo más triste. Murió en 1527, pobre y amargado. Los Medici nunca le devolvieron su posición. Nunca fue rehabilitado. Murió creyendo que había fracasado. No sabía que 500 años después, presidentes, CEOs, estrategas militares y cualquiera que aspire al poder seguiría leyendo sus palabras. No sabía que había creado la ciencia política moderna. Pero tal vez la pregunta no es si Maquiavelo era bueno o malo. Tal vez la pregunta es, ¿qué hacemos con su legado? Porque sus ideas son herramientas, y las herramientas pueden construir o destruir dependiendo de quién las use y por qué. Un martillo puede edificar una casa o romper un cráneo. Lo peligroso no es leer a Maquiavelo. Lo peligroso es leerlo sin contexto moral, sin un propósito más grande que el poder por el poder mismo. Porque entonces sí, te conviertes en el monstruo que todos temen. Pero si lo lees entendiendo que el poder es un medio, no un fin, que la política es responsabilidad, no un juego, entonces tal vez, solo tal vez, puedes usar esas lecciones para hacer algo bueno. Piensa en líderes como Lincoln durante la Guerra Civil Americana. Suspendió derechos constitucionales, encarceló a opositores sin juicio, hizo cosas que en tiempos normales serían tiranía, pero lo hizo para preservar la unión y terminar con la esclavitud. ¿Era maquiavélico? Absolutamente. ¿Era necesario? La historia sugiere que sí. El fin, en ese caso, justificó los medios. Pero también piensa en todos los dictadores que citaron la necesidad para justificar atrocidades. Ahí está el peligro. Ahí está por qué Maquiavelo da miedo. Porque sus ideas son tan poderosas que pueden justificar tanto la liberación como la opresión. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Crees que la moral absoluta debe guiar la política, incluso si eso significa perder, sufrir, ver destruido lo que amas? ¿O crees que la responsabilidad de proteger lo que importa justifica, a veces, romper las reglas? No hay respuesta fácil. Y eso es exactamente lo que hace a Maquiavelo eterno, porque nos obliga a confrontar la tragedia fundamental de la existencia humana. Vivimos en un mundo imperfecto donde a veces no hay buenas opciones, solo opciones menos malas. Y decidir cuál es cuál requiere no solo moralidad, sino sabiduría, contexto y, sí, a veces coraje para hacerlo impopular. Maquiavelo no era un demonio, era un espejo. Y lo que vemos en ese espejo nos aterroriza porque vemos nuestra propia capacidad para el compromiso, para la dureza, para hacer lo necesario cuando todo se derrumba. Vemos que dentro de cada uno de nosotros hay un príncipe en potencia, capaz de decisiones difíciles cuando no queda otra opción. Y tal vez eso no nos hace malvados. Tal vez nos hace humanos, imperfectos, contradictorios, tratando de navegar un mundo donde la pureza moral es un lujo que no todos pueden permitirse. Al final, Maquiavelo nos dio un regalo envenenado, la verdad, y la verdad duele. Duele porque destruye nuestras ilusiones, porque nos muestra el mundo como es, no como queremos que sea, pero también nos libera, porque solo cuando entendemos las reglas reales del juego podemos decidir si queremos jugarlo, cambiarlo o rechazarlo. 500 años después, seguimos discutiendo sobre este hombre. Seguimos debatiendo si era genio o demonio, profeta o nihilista. Y seguimos leyendo El Príncipe en secreto, subrayando pasajes, reconociendo en sus páginas decisiones que hemos tomado o que tendremos que tomar, porque al final, Maquiavelo no escribió sobre príncipes del siglo XVI, escribió sobre todos nosotros, sobre cada líder, cada padre, cada persona que alguna vez tuvo que elegir entre lo correcto y lo necesario. Y esa es la pregunta que nos dejó, la pregunta que cada generación debe responder por sí misma, cuando llegue el momento, cuando todo esté en juego, ¿qué harás? Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Maquiavelo era malvado o simplemente honesto? ¿El fin justifica los medios? ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué te tocó el alma de este contenido, qué te hizo pensar, qué te incomodó, porque esas conversaciones, esos debates, son los que mantienen vivas las ideas. Y si algo nos enseñó Maquiavelo, es que las ideas son más poderosas que los ejércitos.